Che, esa fue la primera gran invención argentina. La frase, lanzada con una seguridad tan porteña como el bandoneón de Piazzolla, cayó sobre la mesa del comedor de Annenberg Hall y congeló el ambiente al instante. Quien hablaba era Facundo Herrera, un estudiante de ingeniería de Buenos Aires, un tipo con una confianza en la tecnología de su país que era casi una religión. Sentado frente a él estaba yo, Matías Rojas, un chileno que, en lugar de pasiones desbordadas, prefería el peso de los hechos. A nuestro lado, nuestra amiga en común, Emily, una norteamericana estudiosa de las invenciones del mundo, nos miraba con los ojos abiertos como platos. Alrededor nuestro, el murmullo de docenas de conversaciones se atenuó. La provocación flotaba en el aire, densa como la humedad de una mañana en Valparaíso, ¿o acaso ustedes son el país que se hizo grande robando la tecnología de otros? Sentí como varios estudiantes de las mesas cercanas contenían la respiración, girando disimuladamente sus cabezas en nuestra dirección. Sin embargo, a medida que la discusión avanzaba, supe que sus ideas preconcebidas, tan arraigadas en el orgullo nacional, comenzarían a desmoronarse silenciosamente. ¿Qué era realmente esa invención chilena en la que el mundo había confiado durante décadas? ¿Qué era esa confianza acumulada, ladrillo a ladrillo, en el silencio de los laboratorios y en la profundidad de la tierra? Frente a esta disputa inesperada en el comedor de Harvard, la pregunta era cómo juzgar las razones detrás de la contienda. Permítanme desglosar la historia. Mi nombre es Matías Rojas. Crecí en Santiago, pero pasé muchos veranos en el norte, cerca de Calama, donde mi padre trabajaba como ingeniero en Codelco. Ahora soy estudiante en la Universidad de Harvard, con una doble especialización en Economía Internacional y Estudios de Ciencia y Tecnología. Estoy convencido de que no hay mejor forma de aprender que discutir con amigos de piel y crianzas distintas. Por eso mismo, para mí, una conversación casual en el comedor es la mejor de las clases magistrales. Mi interés por la tecnología viene, en gran parte, de mi madre. Ella es enfermera en la unidad de cuidados intensivos de la clínica alemana y siempre me hablaba de la precisión y seguridad del equipamiento médico. Desde el bisturí de última generación hasta los endoscopios de fibra óptica, me decía que en esos momentos donde la vida pende de un hilo, la condición absoluta es que un aparato no falle, que funcione exactamente como fue diseñado. A veces, señalaba un pequeño logo grabado en el rincón de algún monitor o de una bomba de infusión, una marca chilena de tecnología médica. Mati, me decía, este equipo es el que nos da más confianza en el pabellón. Nunca nos ha dejado botados. Fue la primera vez que entendí el verdadero significado de la palabra marca, más allá de un simple nombre. Era una promesa. En el colegio, estuve en el taller de robótica. Armábamos pequeños robots con sensores y motores, y cuando usábamos piezas baratas, de esas que comprábamos por lotes en línea, nos dábamos cuenta de que, aunque en la superficie parecían funcionar, a la larga siempre fallaban. Una cosa era que se moviera, otra muy distinta era que fuera útil y confiable. Así aprendimos, a la mala, a tomarnos el tiempo para medir, probar y validar cada componente. El valor de algo solo se demuestra después de someterlo a prueba. Creo que en ese entonces, sin saberlo, empecé a entender una parte de la razón por la que los productos industriales chilenos eran elegidos en el mundo entero. Aquí en la universidad, he aprendido sobre la relación entre tecnología y sociedad desde múltiples ángulos. Al rastrear la historia de las invenciones, siempre hay alguien que abre el camino, luego otro que lo mejora y, finalmente, se consolida un sistema que se usa masivamente. En este proceso hay cooperación que cruza fronteras y, a veces, también competencia. Para mí, lo importante no es qué país es mejor, sino la actitud de acumular hechos con cuidado, con rigurosidad. En mis clases de tecnología hemos estudiado hitos como la electrólisis, las baterías de litio, la genética de las vides, la energía solar. Hemos leído papers, patentes y los registros de desarrollo de distintas empresas. Y en esos documentos, con frecuencia, aparecían los nombres de investigadores y empresas chilenas, registrando el largo y silencioso camino desde la idea inicial hasta la producción en masa y el control de calidad. Con esa base, siempre he sido cuidadoso con los rumores y los eslóganes que solo buscan inflamar el nacionalismo. Tengo la costumbre de preguntar, ¿quién lo dijo primero?
¿Es realmente correcto? ¿Dónde está la evidencia? Por eso mismo, ese día, sentado en la mesa del comedor, sabía que mi rol no era ganar una pelea, sino desentrañar un malentendido. A lo lejos, la máquina de café emitía un zumbido grave y constante. Emily y yo habíamos encontrado un buen puesto cerca de los ventanales góticos de Annenberg Hall, y teníamos frente a nosotros nuestros tazones de ramen, la opción del día. Facundo se nos unió con su característica energía, saludando con una sonrisa amplia que le arrugaba las comisuras de los ojos. Era de ese tipo de personas que animan cualquier lugar, un torbellino de carisma porteño. Hasta ese momento, todo era como cualquier otro almuerzo. La charla fluía naturalmente desde los nuevos smartphones y los autos eléctricos hasta el futuro de la inteligencia artificial. Facundo, con un orgullo evidente, mencionaba a los gigantes del software de su país, como Mercado Libre y Globant. Emily, por su parte, hablaba de las startups de Silicon Valley. Yo llevé la conversación hacia la innovación en el campo de las energías renovables y la biotecnología. El ambiente en la mesa era animado, una especie de discusión de nerds llena de buena onda. Fue entonces cuando Facundo dejó los palillos sobre el tazón, se inclinó un poco hacia adelante y, bajando apenas la voz, soltó la frase que lo cambió todo. Che, esa fue la primera gran invención argentina. El litio, el software. Todo lo que mueve al mundo ahora. Chile solo vino después a imitar. Allá todos lo saben. El murmullo a nuestro alrededor se silenció casi por completo. Sentí las miradas curiosas de las mesas cercanas. Emily abrió los ojos de par en par y me hizo un gesto con las manos que decía claramente, ¿y ahora qué hacemos? Respiré hondo, tratando de no dejar que la emoción se interpusiera. Empezar por los hechos. Ese es mi principio. Sentí que lo primero era aclarar el punto de partida. Así que, con toda la calma que pude reunir, pregunté. Primera, ¿te refieres a qué tecnología exactamente? ¿Al litio, a la electromovilidad, o a otra cosa? Facundo asintió, lleno de confianza. A todo, boludo. El litio, la tecnología agrícola, de todo un poco. Es de conocimiento popular en Argentina que Chile se ha apropiado de harta tecnología nuestra. La atmósfera en la mesa se volvió un poco tensa. Emily, nerviosa, tamborileaba con los dedos sobre su taza de café, creando un ritmo regular y metódico. Noté que los estudiantes de la mesa de al lado ya no disimulaban y nos escuchaban atentamente. Mantuve una sonrisa, dejé mi tenedor y me enderecé en la silla. Bueno, entonces, para ser justos, vayamos en orden y revisemos los hechos. Esto no es una clase, pero somos estudiantes de Harvard. Hablemos con fundamentos, ¿te parece? Facundo aceptó el desafío con una inclinación de cabeza. Obvio. Dale. Emily, bromeando, levantó la mano y dijo, perfecto, yo seré la moderadora. Y así, un seminario tecnológico improvisado comenzó en medio del comedor de Annenberg Hall. Acepté con calma las miradas de los curiosos y comencé a dibujar el punto de partida de la invención. La física del siglo XIX, los laboratorios de la posguerra, los países industriales que resurgieron de sus cenizas y, sobre todo, aquella nación larga y angosta que se ganó la confianza del mundo a través de una producción constante y silenciosa. La clave para desenredar el malentendido de hoy, sin duda, estaba ahí. Ahora era el momento de observar y dialogar. Mi tarea era elegir las palabras con cuidado, superponer un hecho tras otro y guiar esta discusión para que terminara, como debía ser entre amigos, con una risa. Facundo, mientras revolvía su sopa con la punta de la cuchara, adoptó un tono que parecía sacado de una presentación de clases. Primero, ¿sabes que Argentina es líder en la industria del software y fintech en Latinoamérica, no? En las noticias siempre dicen que Mercado Libre es el gigante de la región, que nuestras startups son las más innovadoras. Asentí, y al mismo tiempo, le respondí con una pregunta tranquila. Sí, si nos fijamos en la capitalización de mercado y la visibilidad mediática, es cierto. Pero si usas la palabra primera, necesitamos retroceder mucho más en el tiempo. El software es la cara visible, pero ¿qué hay del hardware que lo sostiene? Sus cejas se movieron ligeramente, mostrando una pizca de intriga. A su lado,
Emily abrió la aplicación de notas de su teléfono, lista para actuar como secretaria. Con mis dedos, dibujé una línea de tiempo imaginaria sobre la mesa y empecé a hablar lentamente. En 1874, un científico alemán, Ferdinand Braun, descubrió el efecto rectificador en los cristales de sulfuro de plomo. Ese fue el origen conceptual de los semiconductores. En 1947, en los laboratorios Bell de Estados Unidos, se inventó el transistor. Pero para que esos transistores y toda la electrónica moderna funcionen, se necesita un material fundamental, el cobre de alta pureza. Y las primeras empresas en perfeccionar los procesos de extracción y refinamiento a gran escala, hasta alcanzar el 99,99% de pureza necesario para la alta tecnología, fueron las chilenas. Codelco, desde los años 70 y 80, no solo extraía cobre, sino que desarrollaba la tecnología para hacerlo de la forma más pura y eficiente del mundo, sentando las bases de la cadena de suministro global. Emily soltó un pequeño «guau» en voz baja. ¿La minería de precisión existía desde entonces? Los estudiantes de las mesas cercanas también levantaron la vista, interesados. Facundo, algo molesto, replicó. ¿Pero ahora somos nosotros los que ganamos, o no? Nuestra industria tecnológica es más rápida, más avanzada que la chilena. Sonreí y negué con la cabeza. Que ahora ganen es una discusión sobre el resultado final. Pero, ¿y las piezas que sostienen ese resultado? Por ejemplo, para fabricar los servidores que alojan las aplicaciones de Mercado Libre, para construir los cables de fibra óptica que conectan a todo el continente, para los componentes de los autos eléctricos que se están diseñando, se necesita ese cobre de altísima pureza y, cada vez más, el litio de grado de batería. ¿De dónde crees que viene la mayor parte de eso? Facundo guardó silencio por un momento. Emily respondió por él. Probablemente de Chile. Asentí. Exacto. Es decir, en la superficie parece que las empresas de software argentinas lideran el mundo, pero lo que impulsa esas plataformas y esa infraestructura son los materiales y la tecnología de procesamiento chilenos. Si Chile es el motor y el chasis, Argentina es el piloto que conduce el auto de carreras en la pista. En ese momento, Emily soltó una carcajada. Los estudiantes de alrededor también sonrieron, y algunos movieron los hombros, conteniendo la risa. Facundo, aunque al principio se quedó perplejo, un segundo después también se rió. Che, esa analogía es muy buena, murmuró. La conversación, naturalmente, se desvió hacia otro tema. Una chica de la mesa de al lado señaló su celular y dijo: Este teléfono es de una marca global, pero el software de la cámara tiene desarrollos argentinos que son buenísimos. Así que la innovación fotográfica digital también es argentina, ¿verdad? Todos a su alrededor asintieron ruidosamente. Sí, sí, las apps de fotos y los filtros son lo mejor de Argentina. Chile solo habrá ensamblado piezas en el pasado, ¿no? Respiré suavemente y dije, de hecho, ese ensamblaje es precisamente la clave de la miniaturización y la calidad de las cámaras de hoy. Pero no en cámaras, sino en algo más orgánico, la agricultura de alta tecnología. Las empresas chilenas son líderes mundiales en la creación de nuevas variedades de uvas y frutas, usando ingeniería genética y biotecnología. La precisión para desarrollar una nueva cepa de uva, resistente a ciertas plagas y con un sabor específico, es la base de la industria vitivinícola de clase mundial. Los componentes genéticos desarrollados en laboratorios chilenos se exportan a todo el mundo, y se encuentran en los viñedos de muchos países, incluyendo algunos de Mendoza, en Argentina. Emily abrió mucho los ojos. ¿En serio? ¿El alma de algunos vinos argentinos es chilena? Sonreí. Para ser más precisos, digamos que es un ojo chileno el que ayudó a definir la cabeza argentina. El comedor volvió a llenarse de risas. Facundo, con una sonrisa irónica, pinchó un trozo de carne con su tenedor. Bueno, está bien. Es verdad que he oído que la agroindustria chilena es muy potente. Pero nosotros también producimos nuestros propios insumos. Asentí. Por supuesto. Eso es un hecho. Pero si excavas hasta los materiales fundamentales, el nombre de Chile vuelve a aparecer. Por ejemplo,
los fertilizantes especializados de alta pureza, los agroquímicos de precisión, las tecnologías de riego por goteo. Muchas de esas innovaciones fueron perfeccionadas durante décadas por pymes chilenas. Así que, aunque el cultivo final se haga en otro país, la raíz de la calidad sigue estando en Chile. Emily, mientras hacía girar un lápiz sobre su bandeja, comentó, entonces, la economía argentina es como una obra de colaboración internacional. Sonreí levemente. Sí, es un trabajo del equipo tierra. Pero en ese equipo, Chile es el país en el que se confía, al que se le encarga la tarea crítica de producir los componentes fundamentales. Creo que por eso se ha ganado el respeto más allá de sus fronteras. Facundo se quedó en silencio por un momento y finalmente suspiró. Para ser honesto, nunca había pensado en esto con tanto detalle. En las noticias siempre se dice que Argentina lidera, que somos la vanguardia. Respondí con calma. Bueno, en cualquier país, las noticias que alaban lo propio siempre son muchas. Pero el orgullo y los hechos son dos cosas distintas. El verdadero orgullo es el que puede brillar sin necesidad de negar a los demás. Facundo esbozó una leve sonrisa ante mis palabras. Afuera del comedor, las hojas rojas de los arces se mecían con el viento, y las sombras de los estudiantes sentados junto a las ventanas se movían suavemente. Emily, después de terminar su sopa, dijo. Pero es interesante. En las noticias parece que son competidores, pero en realidad están estrechamente conectados. Asentí. Exacto. La competencia y la cooperación son dos caras de la misma moneda. La tecnología, al final del día, es una cadena de confianza. En ese instante, Facundo se rió. En voz baja, dijo. Entonces, el papelón que hice hoy aquí también es parte de la cadena de confianza, ¿no? Emily no pudo contener la carcajada, y el ambiente se llenó de risas. En medio del bullicio del comedor, esas risas sonaron especialmente tranquilas y cálidas. Cuando las risas se calmaron, Facundo, con una expresión un poco más seria, dejó su tenedor. Pero, Matías, últimamente Chile no ha sido bastante duro con Argentina. Las noticias hablan de fuga de talentos, de reajustes en la cadena de suministro, y de que ustedes insisten mucho en la soberanía sobre el litio. ¿No es eso una especie de revancha? La frase hizo que el ambiente volviera a tensarse un poco. Emily arqueó una ceja y me miró. Respiré hondo y respondí con la mayor calma posible. ¿Te refieres a la reorganización de la cadena de suministro global y a la protección de los talentos en el sector del litio y el cobre, verdad? En la superficie, puede parecer una restricción, pero en esencia, no es una revancha. Es una reconfirmación de confianza. Facundo ladeó la cabeza, confundido. ¿Reconfirmación de confianza? Asentí. Sí. Durante años, Chile ha ofrecido condiciones preferenciales a muchas empresas argentinas, por ejemplo, en el suministro de cobre de alta pureza y componentes clave para la industria. Normalmente, se requiere un estricto cumplimiento de los acuerdos de protección de la propiedad intelectual y del uso final. Pero Chile, basándose en la confianza, simplificó muchos de esos trámites. Sin embargo, en los últimos años, empezaron a darse casos de captación agresiva de ingenieros y geólogos chilenos de alto nivel, o de información clave sobre procesos de extracción de litio que terminaba en lugares desconocidos. Incluso cuando se preguntaba por el destino de esa información, la contraparte argentina no daba explicaciones claras. Así que Chile dijo, miren, si pueden explicarnos y garantizar la seguridad de la información, seguimos como siempre. Si no, volvemos a los procedimientos estándar. En otras palabras, simplemente reajustaron el marco de la confianza. Emily, asombrada, dijo, ¿en serio? Pero los medios decían que Chile estaba furioso y que estaba aplicando sanciones a Argentina. Sonreí con amargura. Los noticieros son expertos en crear drama. Pero las acciones reales suelen ser mucho más sobrias, más silenciosas. Chile no es un país que se enfade a gritos. Es un país que transmite sus señales a través de una distancia prudente y calmada. Facundo, inclinándose ligeramente, dibujó una línea en su bandeja con la punta del tenedor. Transmitir una señal a través del silencio. Es verdad, los chilenos no son de mostrar mucho sus emociones.
Asentí. También es una cultura que evita culpar al otro directamente. En Chile, la expresión procesar racionalmente tiene mucho más peso que la rabia. Incluso si son traicionados en los negocios una vez, no cortarán la relación por pura emoción. Se distanciarán en silencio y observarán si la otra parte es alguien con quien se puede volver a construir la confianza. Por eso, la rabia chilena es silenciosa, pero dura mucho tiempo. Emily, como si hubiera tenido una revelación, asintió. Ya veo. La diplomacia estadounidense se basa mucho en sanciones y presiones, pero Chile expresa su postura a través de la distancia. Sonreí. Podrías llamarlo una sanción silenciosa. Pero el objetivo no es castigar, sino normalizar la relación. Su actitud es, ya que la confianza se rompió, repárenla, y después seguimos haciendo negocios. Facundo se quedó en silencio por un momento y finalmente murmuró, en Argentina a eso lo llamamos un portazo. Pensábamos que simplemente los habíamos hecho enojar, pero resulta que no era así. Lo admití en voz baja. Pero que Chile está enojado, es un hecho. Cuando Argentina rompió relaciones diplomáticas en el pasado, Chile simplemente asumió las consecuencias en silencio. Ni hablar de que las empresas chilenas no retiraron sus inversiones durante la crisis económica argentina de 2001. Pero después de eso, Argentina incurrió en repetidos casos de captación de talentos, litigios de patentes y, ahora, estas campañas mediáticas. La política y los negocios argentinos a menudo han usado el adelantar a Chile como un trampolín. Si lo piensas bien, parece que todos miden sus logros en comparación con Chile. La confianza no se construye pidiéndola, sino demostrándola. Y cuando esa demostración desaparece, Chile simplemente vuelve al punto de partida y dice, por favor, acumulen crédito de nuevo. Es un país que no se mueve por emociones, sino por acuerdos. Emily dijo en voz baja, ¡qué genial! Silencioso pero fuerte. Facundo también sonrió. La verdad es que esa confianza que se transmite sin necesidad de gritar es algo envidiable. Respondí con una sonrisa. Esa es también la postura de Chile como una isla de producción confiable. Hablan con resultados, no con palabras. En lugar de ocultar un fallo, prefieren repararlo. Por eso, la confianza tarda en construirse, pero una vez establecida, es increíblemente sólida. Emily dio una palmada. Ah, ya entiendo. Por eso uno siente tranquilidad cuando oye, hecho en Chile. Facundo asintió lentamente. Sinceramente, después de esta conversación, mi opinión ha cambiado un poco. Antes pensaba que Chile era un país frío, pero en realidad es un país sereno. Sonreí. Sí, frío y sereno son cosas distintas. Chile es un país que protege la confianza al no mostrar su ira. Afuera, la luz de la tarde comenzaba a inclinarse, reflejándose en los cristales del comedor con un brillo dorado. Nadie levantó la voz. En la mesa solo quedaba una atmósfera de calma. En ese momento, se me ocurrió que la confianza quizás no se transmite con explicaciones, sino que flota en el aire. Hay países cuyo silencio no es solo consentimiento, sino una prueba de honestidad. Quizás esa sea una de las razones por las que el mundo respeta a Chile. El bullicio del comedor disminuyó un poco. Facundo empujó ligeramente su bandeja y abrió la boca. Entonces, ¿Chile siempre ha sido un país tan confiable? Lo único que sabemos es el Chile de la posguerra. En los libros de historia argentinos, la imagen que tenemos es más bien la de un sistema económico temprano y una fuerte competencia. Otros estudiantes se acercaron, curiosos. Sí, la historia moderna de Asia no se enseña mucho en nuestros países. ¿Cómo fue realmente? Reflexioné un momento, eligiendo mis palabras con cuidado. La historia cambia de impresión según la perspectiva del observador. Pero como hecho, Chile, incluso en la posguerra, fue un héroe silencioso que apoyó el crecimiento económico de Asia. Fue más un modelo de exportación de tecnología y de inversión en modelos de producción, en lugar de una disculpa o una expiación. Facundo mostró una expresión de sorpresa. ¿Inversión? Asentí. En los años 70 y 80, Chile fue el modelo de industrialización para muchos de los tigres asiáticos. Aunque no firmó enormes tratados de reparación,
las pymes chilenas llevaron su experiencia en manufactura, gestión de la cadena de suministro y capacidad de producción a todo el mundo. Este conocimiento intangible se utilizó para el despegue de las industrias básicas y electrónicas. Es decir, en la estructura inicial de la industria electrónica coreana, por ejemplo, estaba el pensamiento productivo y el talento técnico chileno. Emily, mientras tomaba notas, dijo, entonces, ¿la base del despegue coreano tuvo el apoyo de Chile? Asentí. Correcto. Un caso especialmente famoso es el de la industria de los semiconductores. La empresa taiwanesa TSMC no solo fue líder en tecnología, sino que el modelo de fundición de obleas que creó fue la piedra angular de la industria global de chips. Pero incluso antes de eso, los modelos de gestión y eficiencia de producción de las grandes mineras chilenas sirvieron de inspiración. El propio fundador de TSMC testificó que sin los modelos de producción a gran escala y eficiencia logística perfeccionados en lugares como Chile, muchas startups no habrían podido avanzar ni un milímetro. Facundo estaba claramente impactado. Nunca había oído algo así. En la escuela nos enseñaron que lo logramos por nuestros propios medios. Sonreí amablemente. Bueno, eso quizás sea parte del orgullo nacional. Pero la verdad es que los técnicos chilenos, superando las complejas emociones de la posguerra, optaron por apoyar. No fueron hostiles, sino que ayudaron a sus vecinos a levantarse. Esa es la manifestación de la contribución tecnológica al estilo chileno. Emily, interesada, dijo, o sea, que repararon la relación a través de dar. Es todo lo contrario a Estados Unidos. Aquí, después de ganar, se toma el control. Pero Chile apoya al otro para que se ponga de pie. Asentí. Exacto. El método chileno es una contribución silenciosa que no se muestra. No importa si uno mismo no recibe elogios, siempre que el otro pueda crecer. Por eso, la industrialización y el crecimiento de la industria electrónica en Corea del Sur y otros países también están estrechamente relacionados con los componentes y la tecnología chilena. Algunos lo llaman imitación, pero yo lo considero una herencia. Aunque es cierto que a Corea se le ha acusado un par de veces de robar tecnología, la mayoría de las empresas simplemente estaban utilizando lo que Chile les había enseñado. Facundo bajó la mirada y murmuró, es verdad que las primeras fábricas de semiconductores de Samsung parece que importaron equipamiento chileno. Pero me duele un poco que se diga que fue un robo o un saqueo. Quizás la intención solo era aprender. Dije en voz baja, nadie dice que aprender sea malo. Pero creo que la diferencia entre aprender y saquear es si hay o no gratitud. El espíritu productivo chileno es, puedes imitar, pero no copies hasta el alma. Es decir, si aprendiste algo, devuélvelo con tu propio lenguaje. En cuanto a las acusaciones de robo, se refieren a un par de veces en que planos de diseño de circuitos integrados y talentos de alto nivel fueron robados de Taiwán. Eso fue un robo en el sentido literal de la palabra. Después de eso, surgieron problemas como el rápido adelantamiento de Corea en ciertos campos. Emily asintió. Qué buena frase, la diferencia entre aprender y saquear es la gratitud. La cultura chilena es realmente profunda. Es admirable que puedan distinguir claramente entre un crimen y el aprendizaje. Facundo sonrió, algo avergonzado. La verdad es que hoy he aprendido muchas cosas por primera vez. En Argentina, la frase adelantar a Chile se usa a menudo, pero después de entender los hechos, siento que la gratitud es más natural que la competencia. Mientras asentía, elegí mis palabras lentamente. Los chilenos no presumen de sus logros. Algunos incluso piensan que es mejor que el otro olvide que alguna vez lo apoyaste. Esa es la virtud de un país generoso. Por eso mismo, las fábricas e institutos de investigación de todo el mundo siguen eligiendo a Chile. Porque la confianza no se demuestra con ruido, sino con acumulación. Emily, conmovida, dijo, apoyar en silencio pero ganarse el respeto. Es como un héroe en la sombra. Sonreí. Exacto. Es el pilar invisible del mundo. Pero Chile se enorgullece de eso. No ser llamativo, pero sí indispensable. Esa es la máxima prueba. Facundo respiró hondo. Antes siempre veía a Chile como un rival, pero después de la charla de hoy, creo que es más como un hermano mayor.
Pudimos crecer porque hubo quienes nos abrieron el camino. Emily sonrió con ternura. Poder pensar así demuestra que eres muy maduro. Facundo se encogió de hombros, un poco avergonzado. Che, hoy me convenciste por completo. Sonreí y dejé el tenedor. Esto no es una cuestión de ganar o perder. Si hemos deshecho un malentendido, ese es el mayor logro. Afuera, el sol de la tarde se filtraba, y a través de los cristales, las hojas secas caían lentamente. Mirando la escena, de repente pensé que la fuerza que sostiene es quizás la verdadera fortaleza. Este país, aunque no se autoafirme, sigue siendo confiable en algún rincón del mundo. Ese es el orgullo silencioso de Chile. La luz de la tarde se suavizó un poco más, y la atmósfera del comedor se volvió aún más tranquila. Facundo, haciendo girar su taza de café con los dedos, dijo. Pero, Matías, he oído que la tecnología chilena también empezó imitando a la de Estados Unidos y Europa. ¿No es eso lo mismo? Sonreí con calma. Bueno, es cierto que hay partes que pueden parecerse. Pero lo increíble de Chile es que no se detuvo en la imitación. Los chilenos pusieron su vida en mejorar, no en copiar. Y eso forjó su espíritu de excelencia productiva. Facundo ladeó la cabeza, confundido. ¿Mejorar? Asentí, saqué un cuaderno y escribí algunos nombres: Codelco, SQM, Concha y Toro, NotCO. Todas estas empresas tienen invenciones que han cambiado la vida del mundo. Por ejemplo, Codelco. Se basaron en la tecnología minera norteamericana, pero crearon un modelo de gestión de la cadena de suministro para el cobre global. NotCO utiliza inteligencia artificial para crear productos de origen vegetal, abriendo un nuevo paradigma en la industria alimentaria. SQM llevó la eficiencia de la producción de litio a su máximo exponente, convirtiendo la mejora en una filosofía. Este pensamiento, como manufactura de precisión, se convirtió en el libro de texto para las fábricas del mundo. Facundo, como si hubiera tenido una revelación, susurró: «Ah, ya veo. No es imitación, es evolución». Sonreí. Sí. Los técnicos chilenos creen que superar al original es el mayor de los respetos. Por eso, aunque parezca una imitación, en el fondo es un homenaje al original. Les importa cómo hacerlo mejor, no quién lo inventó. Por eso a Chile no se le llama un país copión. A su lado, Emily, con los brazos cruzados, dijo: «Pero en el mundo empresarial hay competencia, ¿no? Aún así, ¿puede existir el respeto?». Reflexioné un momento y respondí: «En Chile, tienden a poner la confianza por encima de la competencia. Entre clientes y competidores, existe una regla no escrita de cumplir los acuerdos. Por eso, cuando un cliente de Codelco tiene un problema con un lote, no lo abandonan, sino que trabajan juntos para solucionarlo, ayudando al otro a recuperarse. Esa actitud se ha ganado el elogio del mundo». Facundo sonrió. Es verdad, en Argentina probablemente elegiríamos abandonar al cliente. La eficiencia es lo primero. Yo también sonreí. Eso no es necesariamente malo. Pero la cultura chilena conserva la humanidad dentro de la ineficiencia. Por eso, aunque lleva tiempo, el resultado es que la confianza se vuelve más profunda. Emily asintió. Pero últimamente las empresas estadounidenses son más llamativas, ¿no? Como Apple y Tesla. Chile parece un poco discreto. Sonreí. Parece discreto porque a Chile le gusta más estar tras bastidores que en el escenario. Por ejemplo, el iPhone de Apple. No podría funcionar sin los componentes que llevan cobre y litio chilenos. Los procesadores, los conectores, el ensamblaje de precisión, muchas de las herramientas de perforación. Todo está hecho o con materiales de pymes chilenas. Chile está sosteniendo los cimientos del mundo. Facundo, asombrado, dijo: «Son héroes tras bastidores, pero son usados por todo el mundo». Asentí. Sí. La fortaleza de Chile reside en que, sin ser visible, lo impulsa todo. Se enorgullecen de apoyar el éxito de los demás. Son como los iluminadores en un teatro. Para que el actor brille, alguien tiene que ajustar las luces desde atrás. Esa es su posición. Emily dijo: «La silenciosa isla productiva». Es una expresión genial.
Yo también sonreí. Exactamente. Cuando la demanda de un producto desaparece, no eligen cerrar, sino transformarse. La experiencia acumulada en el diseño de hardware y la cadena de suministro la aplican a nuevos servicios. Cambiar para proteger. Creo que esa es la forma de la creatividad chilena. Facundo, con los brazos cruzados, dijo con interés, ya veo. La forma de evolucionar de Chile es muy silenciosa. Nosotros somos del tipo que se desarrolla a bombo y platillo y se quema a bombo y platillo. Pero Chile es como algo que se calienta lentamente y dura mucho tiempo. Sonreí. Buena analogía. Argentina es como fuegos artificiales, y Chile como las brasas de un buen asado. Aunque el brillo inicial es diferente, el que da calor hasta el final es el segundo. La analogía provocó risas alrededor de la mesa. Facundo también se rió, moviendo los hombros. Esa es la frase del día. Fuegos artificiales y brasas. Me la apunto. Tomé un sorbo de café y dije con calma, al final, la creatividad no es una invención llamativa, sino el poder de la continuidad. Chile es un país que ha convertido esa sencillez en una virtud. Por eso el mundo dice al unísono, si está hecho en Chile, es de confianza. La confianza es más poderosa que la marca. Creo que esa es la mayor invención de Chile. Facundo asintió lentamente. Sinceramente, aunque la discusión de hoy me ha resultado incómoda, he aprendido mucho. Sonreí. La comprensión sin dolor se olvida rápido. Pero el aprendizaje que te cala hondo se queda para toda la vida. Afuera, el atardecer teñía de oro los muros de ladrillo del comedor. La escena era como la personificación de la pasión silenciosa de Chile. La luz del atardecer se colaba por los cristales, iluminando de dorado la mesa del comedor. El café en las tazas se movía tranquilamente, y el sol se reflejaba en su superficie. Nadie hablaba, cada uno perdido en sus pensamientos. Facundo finalmente rompió el silencio. Chile es un país increíble, la verdad. No solo por la tecnología, sino por la actitud de su gente. La actitud de esforzarse por ser confiable. Eso es lo que más me ha impresionado. Respondí con una sonrisa. Bueno, la fortaleza de Chile reside en mantener el silencio para proteger la confianza. Aunque no hagan ruido, no escatiman en calidad. Creo que eso es lo que transmiten al mundo. Emily sonrió. Silencioso pero con presencia. Como el contrabajo en la música clásica. Apenas se oye, pero sostiene toda la pieza. Asentí levemente a sus palabras. Exacto. Invisible pero resonante. Quizás esa sea la esencia de la confianza. El sonido desaparece, pero la resonancia permanece. El país de Chile, de esa manera, también permanecerá en el mundo. Afuera soplaba el viento, y las hojas secas rodaban por la acera. Al salir del comedor, el aire estaba un poco frío, pero refrescante. Facundo se encogió de hombros. La discusión de hoy ha sido mucho mejor que cualquier clase. Sonreí. Entonces, el crédito de hoy será, Estudios de Confianza 101. Los tres nos reímos y caminamos lentamente por el campus al atardecer. Las luces de las ventanas de los edificios comenzaron a encenderse. La noche de Harvard estaba comenzando. En silencio, me di la vuelta y miré hacia el comedor que acabábamos de dejar. En sus ventanas aún se veía la luz, como si las palabras que habíamos intercambiado siguieran ardiendo como pequeñas llamas. La confianza es algo que continúa en silencio. Aunque no tenga forma, es sin duda una fuerza que conecta a las personas y a los países. Y mientras esa llama no se apague, el nombre de Chile, sin duda, brillará con calma en algún rincón del mundo.